Bueno, estamos caminando un poquito con Abraham. Y este viaje de Abraham es un viaje que nosotros también debemos hacer, ¿no? Estableciendo los altares, trayendo para nuestro hogar un clima de adoración o una actitud de adoración, no de renuncia, de entrega. Y creo que precisamos trabajar en la cuestión de la fe con nuestros hijos. Amén. Mostrar a ellos que las cosas que tenemos en la casa no son productos de la plata, son productos de la gracia de Dios. Amén. Deus usa a plata es dele, pero vem por sua misericórdia. Amém? Porque se Deus não guardar a casa, se Deus não edificar a casa, se Deus não cuidar da casa, bem vano guardamos, edificamos, construímos, não? Então, creio que necessitamos. Estamos entrando em um tempo mais difícil todavía. El tiempo que vendrá, en los años que vendrán, son tiempos cada vez más difíciles, cada vez más difíciles. Los problemas que enfrentamos en la escuela de nuestro tiempo no son como los problemas que los jóvenes de hoy día están enfrentando. Entonces necesitamos ser más cercanos de Dios, necesitamos nos acercar más del Señor, de su palabra, para proteger nuestro hogar, proteger nuestra casa con la presencia del Señor. Amén. Entonces la cuestión de restaurar los altares es fundamental. Amén. Una actitud en la casa de adoración, de alabanza, alejar de nosotros la queja, la reclamación, la lamentación, porque esta no es el lenguaje del reino de Dios. Amén, amados. Debemos nos alegrar todo el tiempo, como enseñó Iranía a las mujeres, ¿no? Alegrar durante todo el tiempo, porque es un mandamiento. Como dice el texto, regocijaos. Otra vez les digo. No está diciendo que dependiendo de la situación, alegraos. No. Alegraos en el Señor, y ahí está el secreto. No alegrar en la circunstancia, en el Señor. Esto va a quitar de nosotros la lamentación. Esto va a quitar de nosotros la queja. Esto va a quitar de nosotros la murmuración. Amén. Yo no sé cuál es la situación de tu casa, pero me parece que la casa es el lugar donde más reclamamos, donde más murmuramos. Reclamamos del padre, de la madre, de los hijos, del marido, de la mujer. Reclamamos casi todo el tiempo. Eso necesita cambiar para que podamos cultivar la presencia de Dios en la casa. Donde hay lamentación, no hay la presencia de Dios como debería ser. Donde hay murmuración, no hay la presencia de Dios como debería ser. Amén, hermanos. Entonces debemos crear ese altar. Bueno, ayer en la noche yo hablé a los hermanos. Déjame antes de entrar en un tema que hablé en la noche, Irani me estaba hablando, pidiendo que hablara un poquito más de lo que Dios hizo con Sara. Cuando Sara obedeció, Dios habló al corazón de Faraón. Interesante que esta no fue la última vez, porque el hijo de Abraham aprendió a hacer la misma cosa. ¿Se acuerdan o no? Él hizo exactamente el mismo. Mintió para proteger su vida, exponiendo su mujer. Exponiendo, ¿se dice? Exponiendo su mujer. Parece que Abraham creó una escuela. Ensinou al hijo a mentir quando estava em situação de crise, de peligro. Então, novamente les digo, cuidado com os momentos de vulnerabilidade. Abraão não deveria
haber ido al Egipto. No era esa la instrucción de Dios. Fue, y cuando volvió nuevamente, restauró el altar en Betel, no en Hebrón, disculpe, en Hebrón. Y volvió para confiar en el Señor. Tal vez el más gran legado que podemos dejar para nuestros hijos es la confianza en Dios, es la fe en Dios, es el amor a Dios. Ahora, una hermana me buscó y me habló que hay personas aquí que todavía no tienen hijos. Mira, la situación de no tener hijos es una situación que se puede resolver por la adopción. Eu sei que, não sei aqui, mas eu sei em Brasil que parece que em algumas igrejas a adoção é um tabu, se diz tabu. Pero quero dizer-lhes que a adopção está no centro do coração de Deus. Moisés, para que pudiera liberar el pueblo de Dios del Egipto. ¿Te acuerdas? Los hijos de los hebreos estaban se multiplicando, ¿no? ¿Qué hizo Faraón? Mandó matar todos los niños. ¿Y qué hizo Dios a través de Joquebed, se dice? Joquebed, la madre de Jocabed. Protegió a su hijo. Y el hijo salió de su guardia y fue para la guardia de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque Dios tenía un ministerio en la vida de Faraón que podía acabar ali, en aquel momento. Entonces, ¿cuál fue la herramienta que Dios usó? La adopción. ¿Me comprende, hermanos? Y el Señor Jesucristo no fue adoptado por José. ¿Y nosotros no somos adoptados por Dios? Entonces, ¿qué te parece orar sobre esto? ¿Qué te parece buscar a Dios sobre esto? Así como es un tabú, también hay muchos mitos, se dice mitos en la cuestión. Algunas personas me preguntan, pero voy a adoptar, pero yo no sé de qué espíritu es el niño o la niña. Pero querido, ¿de qué espíritu éramos nosotros cuando Dios nos ha adoptado? ¿De quién éramos hijos? ¿Ah? No escuché. ¿Tienes vergüenza de decir? Sí, deberíamos tener vergüenza, mas algunas veces debemos recordar que éramos hijos del diablo. Y fue en esta condición que Dios nos ha adoptado. Amén. Ahora, las costumbres, queridos, Dios tiene poder de transformar todas las cosas. Entonces, por favor, abra el corazón para la adopción. Amén. Nuestro hijo de adopción llegó en la casa con 6 días de vida. Y yo decía a Irani que corríamos el riesgo de amar más al hijo adoptado que las hijas naturales. Porque el hijo adoptado es cuestión de decisión. Y somos apasionados por él. Nuestras hijas son apasionadas por él. Y no hay crisis en esta área en mi casa. No hay crisis. Hablamos con él de su origen, pero metemos Dios en su historia. Y cuando llegó en la casa, yo tomaba a él en mis espaldas y él hacía el mismo. Y les contaban la historia. Aunque él no comprendiera, tenía 10 días de vida, 20 días de vida, le contaba. Dios tiene una obra para ti, y para que esta obra pudiera ser hecha, Dios te trajo para esta casa, para esta familia. E a los 4 anos, Irani lhe contou uma história que Deus nos mandou contar, a história de Moisés. E um dia, ele tinha 4 anos, e agarrou a história, como se fosse dele. E um dia estava com nossa hija maior, a Cindy, e elas falam dele em todos os lugares, são apaixonadas por ele. E um dia, uma colega de trabalho perguntou, ¿este é seu irmão? E ele perguntou a la senhora, ¿queres escuchar minha história? E contou a história de Moisés, a los 4 anos. Não tenhas medo da adopção. É exatamente porque tu eres adoptado. Tu eres um adotado.
Y en realidad, hermanos, cuando nosotros adoptamos, nuestra mente, nuestra comprensión de lo que Dios hizo con nosotros, amplió, no sé cuántos grados, pero amplió panorámicamente. Yo comprendí que somos hijos de la adopción, yo comprendí con más profundidad. Y cuando Dios nos adoptó, nos éramos inimigos suyos. ¿Verdad? Nosotros éramos inimigos de Dios y Dios nos ha adoptado. Y una cosa linda, yo no sé cómo es el proceso aquí en Bolivia, pero el proceso en Brasil, el juez comienza terminando el vínculo de la criatura con la familia anterior. Desvincula, cesa el vínculo y cierra el proceso y sella y prohíbe que cualquier persona toque en este proceso novamente. Y después de eso comienza el proceso propiamente de la adopción. No fue lo que sucedió con nosotros. Dios no terminó, Dios no cortó nuestra relación con nuestro padre antiguo. Y dice, es prohibido tocar en esto más. Nosotros ahora somos hijos de Dios. En el registro de nuestro hijo no hay ninguna referencia a su familia anterior. Y así somos nosotros. Somos hijos de Dios por adopción. Entonces, yo estoy aquí metiendo la pata, pero no tenga miedo a la adopción. Si la iglesia no hace esto, ¿quién va a hacer? Si la iglesia no trae las crianças que están en la calle, los niños que están en la calle, ¿quién va a traer? Esperamos del gobierno. Hermanos, el gobierno no tiene corazón. Es una institución. Quien tiene corazón es la iglesia. Quien se apasiona, quien ama, quien sufre las dolores es la iglesia. Amén. Bueno, si no paro ahora, voy a seguir con este tema. Ayer a la noche yo hablé a los hermanos sobre una historia muy triste que es paralela a la historia de Abraham. Yo voy a dar una pequeña pasadita, ¿se dice? En la historia de Lot, para que las hermanas comprendan algunas cosas de la historia de Lot. Y aquí no quiero acusar, no quiero traer tristeza, aunque esta es una de las historias más tristes de la Escritura, la historia de Lot. Cuando Taré muere, Abraham lleva consigo a su sobrino Lot. Y donde Abraham ia, Lot lo seguía. Abraham es la figura de una familia que tiene una palabra de Dios para su vida. Abraham tenía un aviso de Dios, una instrucción de Dios para dónde debería ir. Lot no tenía cualquier idea de dónde debería ir. Él seguía en la visión de Abraham. Yo creo, hermanos, que cada familia debe tener una palabra de Dios sobre su ministerio, su proyecto de vida, su vocación. Cada familia. Nosotros no debemos ser como aquelas personas que están casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, edificando. Hacemos estas coisas, pero não nascemos para estas coisas. Estamos aqui com um ministério, estamos aqui com uma vocação. ¿Están de acuerdo, queridos? ¿Estamos de acuerdo? Não somos aqueles que estão em abundante ociosidade. Temos ministérios, temos rol nesta terra. E Lot é a figura del hombre que não sabe para onde vai. Eu les digo, quantos homens em la igreja não têm ideia de onde Deus quer levar sua família? Não tem nenhum nexo com as coisas de Deus e vive solamente para as coisas naturais. E eu digo que alguns homens e mulheres também pensam que os filhos são hechos por duas partes solamente, cabeça e barriga. E intenta dar um bom estudo e uma boa comida.
Se olvidam que são seres espirituales que nasceram para servir al Señor. Y nuestra tarea es preparar los hijos para servir al Señor. La palabra dice que los hijos son como saetas en las manos del guerrero. Yo creo que ese texto, cuando habla de guerrero, está hablando del Señor. Pero la saeta necesita de arco. Y ahí somos nosotros. Nosotros somos el arco de Dios para lanzar las saetas que son los hijos. Y preparar una saeta no es cosa de un momento. Es un trabajo que exige paciencia y dedicación. Entonces necesitamos tener paciencia y dedicación para preparar a nuestros hijos para donde Dios quiere que nosotros los enviemos con la dirección de Él. Cuando llega un momento en la historia de Lot y la historia de Abraham, que el ganado crece, tanto el ganado de Abraham como el ganado de Lot crece y no hay más pasto, entonces Abraham llega para Lot y le propone una escoja. Dice, Lot, escoge para dónde quieres ir. Y la palabra nos enseña que Lot escoge las campinas, ¿campinas se dice? ¿Campinas? Los campos, pero son valles, llanura, la llanura de Sodoma. Y el texto dice que así como Abraham iba montando sus tiendas hasta Hebrón, Lot iba poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, iba movimentándose para Hebrón, otro iba movimentándose para Sodoma. Moviéndose para Hebrón y otro moviéndose para Sodoma. No fue de un momento al otro. Una cosa que necesitamos aprender, que el desvío de las cosas del Señor no es en un momento. Son pequeños desvíos, por eso que la palabra nos enseña a no desviar el pie. Porque cuando desvía el pie, nosotros estamos hablando de algunos centímetros. Pero en la medida que caminamos, no es más un centímetro, algunos centímetros, es 1 metro, 100 metros, kilómetros. Llega un momento que estamos totalmente ajenos al Señor. ¿Me comprende, amados? Vamos permitiendo cosas pequeñas dentro de nuestro hogar, como las rapositas, las zorritas que quemaban la plantación. Cosas pequeñitas, pequeñas concesiones que van entrando en nuestro hogar. Cuando percebemos, estamos a kilómetros del camino del Señor. Por favor, queridos, pida que Dios siempre mantenga tu corazón alerta, ¿se dice? Alerta, para perceber si estamos nos desviando del camino de Dios. Y ellos fueron llegando y después en el capítulo 14 de Génesis vamos a encontrar Lot con una casa dentro de Sodoma. Ahora aquí yo voy a darles una interpretación de por qué Lot compró una casa en Sodoma. Porque él tenía una vida de carpas. Abandonó la carpa y fue para la casa. Yo creo que fue una fuerte influencia de su esposa y de sus hijas. Porque cuando Pedro habla de Lot, dice que o justo Lot estaba constreñido, como es, angustiado con la situación de Sodoma. O sea, a él no le gustaba la vida de Sodoma. Entonces, ¿por qué estaba allí? Hay un otro argumento, que cuando salió la familia de Sodoma, ¿quién miró hacia atrás? La esposa, no fue Lot. Cuando Pablo, desculpar hermanas, yo no soy machista de ninguna manera, no soy machista,
Yo creo que los hombres necesitan tomar posición para proteger sus mujeres. Yo creo totalmente en esto. Pero ¿por qué los hombres no toman una posición? Las mujeres quedan expuestas. Cuando Pablo habla de Eva, dice que Eva fue engañada y Adán pecó. Ahora la pregunta es, ¿dónde estaba Adán cuando su esposa tenía una charla animada con la serpiente? Voy a darte algunas sugerencias. WhatsApp. En la computadora. ¿Dónde estaba aquel hombre que no defendió su casa? Y aquí hay un punto en contra de Lot. Porque cuando los ángeles llegan y Lot le protege dentro de su casa, y las personas están intentando abusar de los ángeles, ¿qué hace Lot? Ofrece sus hijas. Aquí hay un punto en contra de Lot. Una tontera se dice, una locura. ¿Cómo una persona puede entregar las hijas para ser abusadas por aquella ciudad que estaba en completa degeneración? ¿Cómo puede? Y otra cosa, Lot iba a entregar sus hijas a yernos que no temían a Dios. Usted conoce la historia. Cuando Lot va y llama a los yernos burlan de él. Esos serían los maridos de sus hijas. Es decir, queridos, que debemos tomar cuidado para que no avancemos en un camino que va a nos alejar del camino de Dios. Y por favor, hermanas, por favor, confíe en la obra de Dios en la vida de tu marido. ¿Ningún amén? La cosa está mal, ¿no? Confía en la obra de Dios en la vida de tu marido. Como Sara confió en Dios y obedeció a su marido. Confía. Y si tu marido está equivocado, ¿qué debes hacer tú? Orar por él. Orar por él. No predicar para él. Orar por él. Pedro nos enseña que si alguna mujer tiene marido que no obedece, no está diciendo que el marido no es cristiano, está diciendo que no obedece. Porque hay cristianos que no obedecen. ¿Correcto? Y el texto está hablando de maridos que no obedecen. ¿Qué debe hacer la mujer? Orar. Y mantener su actitud cristiana, mantener su vida cristiana. Porque de esta manera va a ganar su marido sin palabras. Sin palabras. Las hermanas pueden, por otro lado, las hermanas pueden, sin palabras, llevar a la familia a una situación lejana de Dios. La Escritura dice que la mujer sabia, ¿qué hace? Pero la necia la destruye. Hay un potencial en la vida de la mujer fantástico. Hay un potencial casi que infinito en lo que sucede en la vida de la mujer cuando está en su lugar. Déjame recordar una otra situación. Cuando Dios cría al hombre, Dios pone a este hombre en un jardín para cuidar de ese jardín. ¿Se acuerdan o no? Es verdad que el jardín era un poquito grande. Necesitaba de 4 ríos para regarlo. Era un jardín un poco grande. Pero él trabajó. Y Dios habló con él que él iba a administrar el jardín.
Cuando Dios entrega a la mujer a él, los dos van a administrar la tierra. Percibe el poder de la unidad, el poder de la comunión que puede hacer. Cuando Dios habla de unidad, mirando la torre de Babel, Ele habla que os homens tinham um só linguagem, uma só maneira de falar. E não haveria, portanto, nenhum impedimento para que o homem quisiera ser. O potencial de la unidade em nosso hogar é quase infinito. Nadie pode poner obstáculo em aquilo que uma pareja queira fazer em nome do Senhor com unidade de coração. É verdade que há outro tipo de unidade, como a unidade de Ananias e Safira, unidade para a morte. Vamos juntos mentir ao Espírito Santo. ¿Qué sucedió? Muerte. Quando nos unimos alrededor do Senhor, o produto é vida de Deus, poder de Deus. Quando combinamos, quando nos juntamos para hacer alguma coisa em contra de Deus, ¿qué sucede? Muerte em nosso hogar. Que Deus nos ajude, hermanos. Que o Senhor nos ajude a poner um padrão em nosso hogar. Tener a nossa casa como um lugar onde as pessoas vão chegar e receber a vida do Senhor. E eu he aconsejado a los matrimônios, se forem construir uma casa, construa uma casa com um living grande, para receber discípulos e ser discípulo em sua casa. Vai comprar um coche, não compra que diria, qual é um coche mais pequeno aqui? Uma peta. Compra um micro, para levar aos discípulos. E cuida com as alfombras. Porque tu vais receber famílias com filhos, com ninhos. Não ponga alfombras muito caras, para que tu não te enojes com as pessoas que tu estás evangelizando. Verdade? Porque os discípulos são mais caros que as alfombras. Os discípulos são mais importantes que os bidões, se diz? Como é o sofá? Sillones, bidão de outra coisa, desculpa. Los discípulos são mais importantes que os sillones. O que lhes parece? Se eu pongo minha casa em ordem, a primeira coisa que vai suceder é que meus vizinhos vão perceber que há vida em nosso hogar. E aí vamos trazer para nossa casa. Como era o processo para a implantação das novas igrejas na vida de Pablo? Pablo, quando chegava em uma cidade, ia para o aquário, as sinagogas, para pescar. Era o aquário preferido de Pablo. Pero pescava e levava para as casas. A casa de Lídia, a casa de Priscila e Áquila, e a casa de tantas outras pessoas. E Pablo chegava na cidade, implantava a igreja. Ia para as próximas cidades, chegava a um ponto que ele volvia para estabelecer a igreja. Pergunto, quem eram os novos pastores daquela igreja? Os jefes de las famílias. Porque assim nasce a igreja. A igreja não é produto de profissionais. A igreja é produto de trabalho de las famílias. A igreja é produto de famílias que trabalham evangelizando seus vizinhos. Amém, queridos? Desculpa se estou enfatizando uma só coisa, mas eu não vejo outra coisa, porque estamos aqui para uma só coisa: trazer a salvação do Senhor para as pessoas que todavia não o conhecem. Não há outro motivo de viver nesta terra. ¿Estão de acordo, irmãos? Volvemos um pouquinho para Lot, para essa terrível história. Quando os ángeles aparentemente perdem a paciência ou o tempo está se agotando, agarram a Lot por la mano, a mulher por la mano, as duas hijas por la mano,
y salen con ellos. Infelizmente, la mujer mira hacia atrás y se convierte en una estatua de sal. Y Lot va para las montañas, de donde no debería haber salido. ¿Y dónde va a habitar? En las cuevas. No en una casa, no en una carpa, en las cuevas. Cuevas es el lugar de oscuridad. Cueva es el lugar de humedad. Cueva es el lugar de animales peçonhosos, se dice. E ali foi morar. E foi uma cueva desta que sucedeu a coisa pior que poderia acontecer. O que sucedeu, queridos? As hijas de Lot le ponen borracho e tem relação com ele. E essa relação produz duas nações inimigas do povo de Deus. Nós não conseguiremos nunca prever todas as consequências de uma obediência ou de uma desobediência. Nunca conseguiremos prever todas as consequências. Que Deus nos ensine, que Deus nos ajude a ter uma visão de Deus para nosso hogar, a ter uma visão de Deus e daquilo que nós outros devemos fazer. E que podamos dizer, como Josué falou. Que falou Josué em capítulo 25 do livro de Josué? Eu e minha casa. E eu e minha casa. Tomemos, querida, essa posição, como aqueles homens de Deus. Há muitas histórias de mulheres fantásticas na Escritura. Alguma outra vez, se Irene volver acá, eu vou pedir que Irene comparta com vocês uma palavra que ela tem sobre as mulheres na Bíblia. Alguma coisa fantástica. Me encanto com a vida de algumas irmãs poderosas em la Escritura. E tu, minha irmã, tu puedes cambiar toda tu casa para bem ou para mal. Tu puedes. Tu puedes ser uma ajudadora que levanta tu marido en el poder de Dios, ou tu puedes derribar todas as coisas. Tu puedes ser uma herramienta para que tu marido tome su posición de ministerio en medio del pueblo de Dios, o tú puedes estorbar todas las cosas. Yo creo que las mujeres tienen una función extremadamente importante y seria de ayudar al marido a no desanimar, a no desmayar, a no volver atrás. Cuando yo hablo de esto, estoy pensando en mí mismo, porque yo tengo una persona en mi casa que no me deja parar. No me deja parar. É verdade, em alguns momentos eu lhe pido que tenha um pouquinho de paciência comigo, mas não me deixa parar. Quantas vezes llego em mi muro de lamentação? É pequeninito, mas um murito lindo, não? Com ganas de parar, ela não me permite parar. Pida a las hermanas que tengan esta actitud de no permitir que los maridos paren en el camino. Amén. Tú tienes todas las herramientas. Las mujeres tienen todas las herramientas. La palabra de Dios nos habla que cuando Dios creó la mujer, la hizo como ayuda. ¿Cómo dice? Idónea. Por favor, não confunda com ajuda idônea. A palavra idônea significa uma pessoa que tem todas as ferramentas para cumprir seu objetivo. Isso é o que significa a palavra idônea. É como o mecânico que vai sair para atender um coche, tem uma cajita com todas as ferramentas. La mujer cristiana es esto, tiene todas las herramientas. Querida hermana, use las herramientas para ayudar a tu marido a descubrir su ministerio y ayudar a los hijos a descubrir su papel en la iglesia, en la casa de Dios, en las misiones. Amén. Hago aquí un ruego a las mujeres. Póngase delante de Dios y sean mujeres como Sara, que obedeceram e ajudaram
abrando en el camino. Por favor, queridas, usted tiene un poder que no sabe. Usted tiene un poder que es incalculable. Cuando alguna cosa sucede conmigo e Iranir, porque algunas veces en el pasado teníamos algunas discusiones y cuando discutía con ella, y normalmente yo ganaba las discusiones, porque yo tengo muy buenos argumentos, normalmente estoy correcto de mis posiciones, siempre estoy correcto. Me parece que la única vez que eu me equivoquei foi quando eu pedi perdão porque havia equivocado. Não. E quando ganho a discussão, que sinto com esta vitória? Um sabor amargo. Um sabor amargo. E quantas vezes terminava de discutir alguma situação e eu perdia todo o ânimo no ministério. Então eu tomei a decisão, maridos, escutame, nunca discutir com minha esposa, nunca, nunca alçar minha voz em contra minha esposa, nunca, nunca falar mal de minha esposa para nadie, nunca mis hijas oyeram qualquer coisa de minha boca com respeito a minha esposa, nunca. La situación inversa también es verdad. Nosotros no hablamos para otras personas, de otro no hablamos para nadie. Solamente cuando necesitamos de consejo. Amén, hermanos. Podemos mantener una casa en paz. Podemos cultivar la paz de Dios en nuestro hogar. Podemos cultivar la presencia de Dios en nuestro hogar. Siempre levantando los altares en nuestro hogar. Amén. Que Dios les bendiga.